Hola, hola, mi gente linda y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene fascinada y emocionada. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, sin importar la edad o las preferencias, el romance, la pasión, esos momentos que nos hacen suspirar, que nos sacan una sonrisa tonta y que nos hacen creer con más fuerza que nunca en el amor verdadero. Pero no cualquier romance, no. Hoy nos adentramos una vez más en el maravilloso y adictivo mundo de las series turcas, y en particular, en una escena que literalmente enloqueció a Demet. Ya saben que soy una fanática empedernida de las series turcas, y no puedo evitar, como buena aficionada, analizar cada detalle, cada mirada, cada diálogo, cada movimiento de cámara que me dejan pegada a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los ojos brillantes de emoción. Y hoy específicamente vamos a hablar de una escena que se robó mi corazón por completo y estoy segura, el de muchos de ustedes también. Estamos hablando de la escena romántica que hizo perder la cabeza a Demet, y no solo a ella, sino a todos nosotros, los que amamos Erkencikus. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada momento, cada expresión, cada detalle, cada elemento que hizo de esta escena algo verdaderamente inolvidable, algo que quedará grabado en nuestra memoria colectiva como uno de los momentos más hermosos, conmovedores y románticos de la televisión turca. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y a revivir juntos esa magia que nos enamoró. Pero antes de sumergirnos de lleno en este análisis minucioso y apasionado, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí suscribirse es totalmente gratis. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis detallados, reseñas, noticias, y todas las novedades y cotilleos que tanto les gustan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo, porque se vienen muchas sorpresas y mucho contenido emocionante. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense, porque esto se pone buenísimo. Para entender mejor por qué esta escena fue tan impactante, tan memorable y tan especial, es crucial que nos pongamos en contexto. Como siempre es importante conocer la historia, los personajes, el momento en que se desarrolla y sobre todo, el estado emocional de los protagonistas en ese instante. ¿De qué serie estamos hablando? ¿En qué momento de la historia se sitúa este mágico encuentro? Y sobre todo, ¿qué personajes son los protagonistas de este inolvidable momento? Estoy hablando por supuesto de la serie que nos robó el corazón a muchos, Erkencikus, Pájaro Soñador. Una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo con su historia de amor, sus personajes entrañables, su humor, sus paisajes espectaculares y por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Y la escena que nos ocupa, esa que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero, ocurre en un momento crucial, decisivo y emocionante para la pareja principal, Candivit y Sanem Aydin. Candivit, interpretado magistralmente por el talentoso Can Yaman, es un fotógrafo de renombre internacional, un hombre aventurero, independiente con un espíritu libre y un corazón noble. Un hombre que vive la vida al máximo, que no teme a los desafíos y que aparentemente lo tiene todo. Sin embargo, en su interior, esconde una gran soledad y una necesidad de amar y ser amado. Sanem Aydin, interpretada por la radiante y carismática Demet Özdemir, es una joven soñadora, romántica y llena de vida. Trabaja en la agencia de publicidad donde Can es el fotógrafo, y desde el principio, se siente atraída por él. Sanem es una chica sencilla, con una gran imaginación, una pasión por la escritura y un corazón puro y sensible. Can y Sanem se conocen en circunstancias inesperadas, en un encuentro casual que cambiará sus vidas para siempre. Desde el primer momento, la química entre ellos es innegable, una chispa que salta a la vista, un magnetismo irresistible que mantiene al espectador enganchado a la pantalla desde el primer episodio. Es una conexión especial, un flechazo que se siente en el aire y que se intensifica con el paso del tiempo. A lo largo de la serie vemos cómo su relación evoluciona, cómo se enamoran perdidamente, cómo construyen un amor sólido y profundo. Sin embargo, como suele ocurrir en las series turcas, su camino no será fácil. Deben enfrentarse a numerosos obstáculos, malentendidos, secretos, mentiras, intrigas y por supuesto, a la oposición de terceros. Pero a pesar de todas las dificultades, su amor es más fuerte que cualquier adversidad, un amor que lucha por sobrevivir y que siempre encuentra la manera de salir adelante. Pero hay momentos en la serie que son especiales, momentos que marcan un antes y un después en la historia de amor de Can y Sanem.
Momentos que definen su relación y que nos dejan sin aliento, con el corazón en un puño y los ojos llenos de lágrimas. Y la escena que nos ocupa, esa escena romántica que nos robó el corazón, es precisamente uno de esos momentos mágicos, uno de esos instantes que definen la esencia de la serie y que nos hacen amar aún más a sus protagonistas. El contexto, como mencioné antes, es clave para comprender la magnitud y el impacto de esta escena. Can y Sanem han pasado por muchas pruebas. Sus sentimientos son intensos, profundos, pero las circunstancias parecen conspirar para separarlos una y otra vez. Secretos, mentiras, malentendidos, celos, intrigas, todo parece jugar en contra de su amor. La desconfianza, la duda, la inseguridad, el miedo al rechazo, la presión social, todos estos elementos amenazan con destruir su relación, con separarlos definitivamente. Pero como suele suceder en las series turcas, donde el amor es el motor de la historia, el amor siempre encuentra la manera de abrirse paso. El amor verdadero, el amor incondicional, el amor que lo perdona todo, siempre encuentra el camino para superar cualquier obstáculo. Y es precisamente en medio de toda esta tormenta emocional, en medio de la confusión, la incertidumbre, el dolor y la desesperanza, donde la vulnerabilidad, la pasión, la ternura y la conexión entre Can y Sanem alcanzan su punto álgido, su máxima expresión. Es en ese momento de fragilidad y sinceridad, donde la magia ocurre y donde el espectador se siente completamente cautivado y emocionado. Pero, ¿qué es lo que hizo exactamente esta escena tan especial, tan memorable, tan impactante? ¿Qué fue lo que hizo perder la cabeza a Demet? ¿Qué elementos se combinaron para crear ese momento mágico que quedará grabado en nuestra memoria para siempre? Pues bien, empecemos por el ambiente, por la atmósfera que envuelve la escena. La ambientación es crucial para crear la magia y para sumergirnos en la historia. La escena suele estar ambientada en un lugar mágico, un lugar que evoca romanticismo, intimidad y pasión. A menudo, la escena tiene lugar en un entorno natural, un entorno que nos conecta con la naturaleza y con la belleza del mundo. Podemos encontrar la escena en un jardín secreto, un lugar lleno de flores y aromas, bajo la luz tenue de las velas. También puede ser frente al mar, con el sonido de las olas de fondo y la brisa acariciando sus rostros. O tal vez bajo las estrellas en una noche despejada, donde la luna y las estrellas son testigos de su amor. La elección del lugar es fundamental, ya que contribuye a crear una atmósfera romántica y sensual, un escenario perfecto para el encuentro de los enamorados. La iluminación, por supuesto, juega un papel fundamental. La luz, ya sea natural o artificial, está cuidadosamente estudiada para crear un ambiente íntimo y romántico. La luz suave, cálida y tenue realza la belleza de los actores, resalta sus expresiones y crea un ambiente sensual y misterioso. La fotografía, siempre impecable en las series turcas, juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera, creando una sensación casi onírica, un mundo de ensueño donde todo es posible. Luego están los detalles, esos pequeños elementos que hacen que la escena sea aún más especial y que nos sumergen por completo en la historia. Las miradas, los gestos, los diálogos. Todo está cuidadosamente planeado para generar tensión, emoción y para transmitir la conexión entre los personajes. Las miradas son cruciales, porque las miradas hablan por sí solas, transmiten emociones, sentimientos, deseos y anhelos que a veces las palabras no pueden expresar. La forma en que Can y Sanem se miran, la intensidad de sus miradas, la pasión que se refleja en sus ojos, todo eso es fundamental para conectar con el espectador y para que sintamos la misma emoción que ellos. La mirada es una ventana al alma, y a través de ella podemos ver el amor que sienten el uno por el otro. Los gestos también son importantes, porque complementan las miradas y los diálogos. Un roce de manos, un abrazo, una caricia, una forma de tomarse de la mano, son gestos que transmiten ternura, cariño, pasión y deseo. Los gestos hablan de la intimidad, de la complicidad, de la conexión física y emocional entre los personajes. Son pequeños detalles que hacen que la escena sea aún más creíble y que nos hacen sentir más cerca de los protagonistas. Los diálogos, por supuesto, son otro elemento clave para construir la emoción. Las palabras que se dicen, las promesas que se hacen, las confesiones que se revelan, todo contribuye a intensificar la emoción y a sumergirnos en la historia. Los diálogos son el vehículo a través del cual los personajes expresan sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos, sus deseos y sus esperanzas. A menudo estas escenas están cargadas de simbolismo, de metáforas, de frases que se quedan grabadas en la memoria. Los guionistas turco. Son expertos en crear diálogos que llegan directo al corazón, que nos hacen suspirar,
que nos hacen emocionarnos y creer en el amor. Las palabras que se dicen, las promesas que se hacen, las confesiones que se revelan, crean una conexión emocional con el espectador, que se siente identificado con los personajes y con sus sentimientos. Y aquí es donde los actores, Can Yaman y Demet Özdemir, brillan con luz propia. La química entre ellos es palpable, real, intensa, y eso se transmite al espectador de manera innegable. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que susurran, todo contribuye a crear una sensación de intimidad y conexión que nos hace sentir como si estuviéramos ahí, viviendo el momento con ellos. La naturalidad con la que interpretan sus personajes, la pasión que le ponen a cada escena, la capacidad de transmitir emociones, todo esto hace que su actuación sea impecable y que nos enamoremos aún más de ellos. Los guionistas turcos, como ya mencioné, son verdaderos maestros en el arte de escribir diálogos que llegan directo al corazón. Saben cómo crear frases memorables, cómo jugar con las palabras para intensificar la emoción y para tocar la fibra sensible del espectador. Los diálogos son un elemento crucial para construir la historia y para que nos sintamos identificados con los personajes. Son las palabras las que expresan los sentimientos, las dudas, los miedos, los deseos y las esperanzas de los protagonistas. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta escena sea inolvidable? ¿Qué es lo que nos hace sentir esa conexión especial, esa emoción desbordante? Para mí es la autenticidad, la esencia de la historia. La forma en que los actores transmiten sus emociones, la forma en que se entregan al personaje, la forma en que nos hacen creer en su amor. Es la vulnerabilidad, la sinceridad, la pasión que se transmite a través de la pantalla. Es ver a dos personas enamoradas, luchando por su amor, superando obstáculos y sintiendo la alegría de estar juntos. En esta escena, Can y Sanem se entregan el uno al otro, dejando de lado las mentiras, los miedos y las dudas. Se miran a los ojos, se dicen lo que sienten, se prometen amor eterno. Es un momento de sinceridad, de vulnerabilidad, donde ambos exponen sus sentimientos y sus miedos. Es un momento de conexión profunda, donde ambos se entregan por completo al amor. En ese momento el espectador se convierte en testigo privilegiado de un amor que trasciende la pantalla. Nos identificamos con sus sentimientos, nos emocionamos con sus palabras, y deseamos, con todas nuestras fuerzas, que su amor perdure para siempre. Deseamos que superen todos los obstáculos, que sean felices juntos y que su amor sea eterno. Y la reacción de Demet, como espectadora y como parte de este proyecto, fue la misma que la nuestra, completamente cautivada. Se entregó al personaje de Sanem con tal pasión y autenticidad, que su reacción a las escenas románticas fue la misma que la de nosotros, los televidentes: embelesamiento, lágrimas y una inmensa sensación de felicidad. La forma en que Demet interpreta a Sanem es impecable. Transmite la alegría, la tristeza, el amor, la pasión y la vulnerabilidad del personaje de una manera tan natural y auténtica que es imposible no conectar con ella. Y no solo eso. La música, un elemento fundamental en las series turcas, juega un papel crucial. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, acompaña cada momento, intensificando la emoción, creando atmósferas y transportándonos a otro mundo. La música es el complemento perfecto para las imágenes y los diálogos, creando una experiencia sensorial completa. La música es el alma de la escena. La música acompaña cada momento, intensifica la emoción, crea atmósferas y nos transporta a otro mundo. La música se convierte en un personaje más de la historia, y contribuye a crear un ambiente romántico y emocionante. La música es el alma de la escena, el hilo conductor que une todos los elementos y que nos permite sentir la magia del momento. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, acompaña cada emoción, cada mirada, cada diálogo. La música nos transporta a otro mundo, nos hace sentir lo que sienten los personajes y nos sumerge por completo en la historia. La música es el complemento perfecto para las imágenes y los diálogos, creando una experiencia sensorial completa. Así que, en resumen, la escena romántica que hizo perder la cabeza a Demet es una combinación perfecta de ambientación, fotografía, diálogos, actuación y música. Es un momento de autenticidad, de pasión y de conexión que nos hace creer en el amor. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Y por eso esta escena es tan especial, tan inolvidable y tan digna de ser analizada una y otra vez. Es un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, donde los personajes se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Es un momento de conexión, de complicidad, donde el amor se manifiesta en su máxima expresión.
Es un momento que nos hace creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Es una escena que nos recuerda que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y de tristeza, sus obstáculos y sus desafíos. Pero a pesar de todo, el amor siempre vale la pena, porque es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a ser mejores personas y a disfrutar de la vida. Y ahora, llegamos al final de este análisis apasionado y detallado de una de las escenas más memorables de Erkencikus, Pájaro Soñador. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál es su escena romántica favorita de las series turcas? ¿Qué es lo que más les emociona de estos momentos? ¿Qué elementos creen que hacen que una escena romántica sea inolvidable? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y qué les emociona de estas maravillosas historias. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque se vienen muchas sorpresas, muchos análisis, muchas reseñas y muchas novedades sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión por las series turcas. Me encanta compartir con ustedes esta afición, esta pasión y esta emoción. Saber que somos una comunidad de amantes de las series turcas me llena de alegría y me da fuerzas para seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más emociones y más historias que nos robarán el corazón. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Un abrazo lleno de amor y nos vemos muy pronto. Adiós.